Hola, muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 175, en el que vamos a hablar de un gran error, o por lo menos un error, o a veces depende de cuándo lo pienso, mi peor error, a la hora de contratar. Es decir, es un error que he cometido yo y un error que creo que comete mucha gente. Pero bueno, ahora lo verás, si tú has contratado, si vas a contratar, pues si has contratado podrás ver si has cometido este error anteriormente y recapacitar, o si vas a contratar, pues lo tendrás en cuenta para tus próximas contrataciones. Estoy un poco resfriado, así que vamos a ver, el audio va a ser un poco modo tinaja, como digo yo, pero aunque esté resfriado, aquí uno da el callo y sale para adelante. Venga, vamos al lío. En los últimos años yo he contratado a mucha gente, es decir, creo que entre empleados, vamos a decir, freelance no es contratar, pero acuerdos, colaboraciones y tal, he llegado como a meter dentro del proyecto más de 60 personas, bueno, dentro del proyecto, de los diferentes proyectos, más de 60 personas. Muchas, es decir, para mí son muchas. Para algunos, tengo amigos que tienen 600 empleados, pues no, pero para mí son muchas. Entonces, sobre todo yo empecé a contratar a principios de 2021. Empecé a contratar mucho, hubo una expansión ahí tras aquel lanzamiento de septiembre de 2020 del 1.000.000 de euros, más una nueva empresa, más que entré en el proyecto con Alex Rovira y con Ana Trenza, pues hubo una expansión muy grande donde de pronto pues tenía mi oficina con un montón de gente aquí, un montón de gente teletrabajando y tuve que contratar muchos durante 2021. ¿Qué pasó? Por diferentes motivos que he hablado en muchos episodios y en muchos correos y de los cuales hablo muchas veces en conversión, ¿sabes? Mi lista de pagos, javipastor.com/conversión, pues en 2022 cambié el chip y tuve que pasar de contratar a un montón de gente a despedir a un montón de gente. Cometí muchos errores, evidentemente, porque cuando despides a una persona, tú puedes decir, bueno, el error es suyo. Bueno, me he equivocado yo contratándola, pero es la persona. Cuando despides a 30, estimas que tú te has equivocado y que te has equivocado bien equivocado, ¿no? Entonces, cometí muchos errores, pero el principal error que cometí es el que te voy a explicar ahora, que es que no supe detectar la principal necesidad que tenía, que tengo y la que tendré siempre. Yo y cualquier persona que emprenda y dirija un negocio. Me voy a explicar, porque eso es como muy amplio, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio propio, eres emprendedor, da igual que seas copywriter, que tengas una escuela de formación, que seas programador, que seas lo que quieras ser. Cuando tú tienes un negocio propio, la persona que genera más rendimiento cuando dedica su tiempo a las tareas importantes, eres tú. O sea, en mi negocio, hasta el día de hoy, porque delegar el liderazgo es lo último que se hace, entonces hasta el día de hoy la persona más valiosa soy yo, no porque quiera, eso es importante, ojalá yo fuera la persona más prescindible, simplemente fuera el dueño y me pudiera quitar del medio, pero la persona más valiosa normalmente, sobre todo cuando comienza, y así escalas mucho, no es así, no debe ser así, pero cuando comienza eres tú, entonces a corto plazo eres tú la persona que genera las ideas, que genera los proyectos, que genera los clientes, que genera los activos y que genera los ingresos al final. Eres el mayor potenciador o la mayor potenciadora de generación de todas estas cosas. Entonces, al principio, curiosamente, como tú sabes esto, cuando buscas delegar algo, buscas delegar tareas pequeñas que te quitan tiempo y te quitan energía. Y entonces te busca el clásico, la clásica, todoterreno, asistente, que se encarga del calendario, se encarga de las facturas, se encarga del correo, se encarga de este tipo de tareas que te restan tiempo y te restan energía. Sin embargo, y esto es curioso, el error que cometí yo y que cometemos mucho, esto lo hice yo en su momento, fue José. José, que lo tendremos en el próximo episodio porque hay unas novedades y vamos a sacar algo nuevo relacionado con tráfico. José, que es mi tráfico actual, hablará sobre esto, pero José empezó haciendo estas cosas, ¿vale? Sin embargo, tras esa primera contratación, tras ese primer paso, mucho cambiamos, nos equivocamos y lo que hacemos es contratar para crecer. Es decir, el ejemplo del primero es una contratación, es decir, cuando tú contratas a un asistente o una asistenta que te quita esas tareas, que te quitan energía y te quitan tiempo, estás contratando tiempo. Es decir, estoy contratando a una persona para que me dé tiempo para yo dedicarme a las tareas importantes. Si yo no tengo que estar con las facturas, no tengo que estar contestando ciertos correos y no tengo que estar hablando con la asesoría, tengo tiempo, por ejemplo, para escribir correos, para grabar episodios de podcast y para hacer otro tipo de cosas que generan más ingresos a la empresa y también que me llenan más de energía. Sin embargo, cuando cambias el chip de contratar tiempo a contratar para crecer, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vas apurado, vas que no llegas. Venga, pues contrata un trafficker para que haga anuncios y crezca. Y entonces tengo más cosas dentro de mi plato, más trabajo para mí. O que venga un comercial a vender. Entonces al comercial hay que alimentarlo. Entonces tengo que dedicarme al marketing. O una project manager o un project manager para gestionar más proyectos. O un copywriter para vender más. Entonces, de pronto, en vez de pensar en el chip de qué tareas me quito, que me quitan energía y me quitan tiempo, paso al chip de crecer sin pensar.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasamos de ese objetivo de recuperar tu tiempo, que además es el objetivo que deberíamos tener cualquiera cuando emprende, recuperar tu tiempo para hacer lo que te dé la gana, a simplemente crecer de forma desorganizada? Porque además ese crecimiento, si estás saturado y estás desordenado, lo que haces al crecer es que se aumente. Es decir, una cosa que está mal hecha, si le das más velocidad, simplemente se estrellará más rápido. Entonces, esto siempre lo explico con la publicidad, ¿no? Si tú inviertes en publicidad con algo que está mal hecho, lo único que estás haciendo es darle mayor exposición a un error. Entonces, es un error. Total, ahí está el error. Ese es el error. Este es un error que yo aprendí tras leer un libro que leí hace poco que se llama Buy Back Your Time. En ese libro, como bien indica el nombre, Compra de nuevo tu tiempo, él explica que hay que contratar para recuperar tu tiempo, no para crecer. Porque si tú recuperas tu tiempo, entonces crece la empresa. Pero si tú solo buscas que crezca la empresa y crezcan los demás, tú te haces pequeño y la empresa llega a un límite donde se choca. Entonces, si tú, que eres la persona más importante de la empresa en su fase inicial, salvo que escale mucho, recuperas ese tiempo y entonces produces más, estás mejor, motivas más y tu equipo está más motivado, porque yo esto siempre lo he explicado cuando hago presentaciones de equipo, la desmotivación y los problemas, cuando van cuesta abajo, es decir, desde la persona de mayor rango o la más, vamos a decir, la del fundador, fundadora, si esta persona está mal, ese malestar, ese desgana, eso todo va hacia abajo como una cuesta abajo, como una montaña. Tú tiras algo cuesta abajo y va fácil. Entonces, desgraciadamente, todo lo malo fluye hacia abajo muy rápido. Sin embargo, si esa persona está bien, es lo mismo. Esa energía se irradia hacia abajo igualmente. Entonces, si tú eres la persona más importante de tu empresa y te añades más tareas, en vez de hacer lo que te estoy comentando, te pones a añadir más tareas, más bocas que alimentar, no solo a nivel de dinero, sino también de atención. Más entregable, más plaza, más piezas, más plazo, más todo, desmotivación y cuesta abajo. Entonces la clave, que es muy sencilla y parece muy estúpida, pero no lo es, porque yo me he equivocado muchas veces con esto, es contratar para recuperar tiempo. Y eso no incluye solo, importante, que aquí ampliamos, no solo incluye tu vida profesional, sino también incluye tu vida personal. Es decir, porque a mí me hace gracia la persona que contrata a un asistente o una asistenta para los emails y demás, y para la factura y tal, pero luego se pasa los sábados por la mañana, en vez de haciendo algo con su pareja, haciendo algo con sus hijos, saliendo a jugar al fútbol, saliendo con la bicicleta, lo que sea, se pasa el sábado por la mañana limpiando su casa. Entonces, oye, ¿a ti te gusta limpiar? ¿Te relaja? ¿Te da energía? Conozco gente que medita limpiando. Fantástico, es una actividad que te da energía, hazla. Pero si no es así, ¿cómo piensas en delegar cosas del negocio sin haber delegado primero cosas personales que no te gustan y que son más sencillas de delegar? Es más fácil encontrar a alguien, en este caso, que te limpie la casa o que te lave la ropa, que encontrar a alguien que sea un buen o una buena asistente virtual. No tiene lógica. Cuando piensas bajo la premisa recuperar tu tiempo, amplías a todos los niveles. Evidentemente no recuperas tu tiempo para dejar de trabajar y no hacer nada, sino para dedicarte a las cosas importantes. Y las cosas importantes, de nuevo, no son solo las cosas del negocio. No es solo ese nuevo webinar que quieres montar, ese nuevo curso que quieres grabar, esa nueva idea que tienes y que quieres lanzar, ese otro negocio que quieres montar. No, también es, como he dicho, esa cena con tu pareja, ese irte de vacaciones, ese ir a ver a tus hijos a jugar al fútbol, todo este tipo de cosas. Ese ir a ver a tus padres, todas estas cosas, ir a jugar al pádel, lo que te dé la gana, todo eso también es importante. Porque eso te da energía y si te da energía produces más. Entonces a partir de ahora yo contrato con esta premisa. ¿Qué tareas me quitan tiempo, no las disfruto y podría hacer otra persona? Porque además cuando pensamos de esta forma muchas veces la gente piensa es que esas son pocas tareas, que no sé cuánto, o ese trabajo no lo va a querer hacer nadie. Siempre hay gente que quiere hacer este trabajo, siempre que esté bien pagado y esté bien hecho. Entonces además cuando te las quedas tú y las haces mal y sin energía, le estás quitando la posibilidad a otra persona de trabajar contigo y de que esa persona las haga con energía y se gane su vida con eso. Entonces yo también, cuando lo piensas así, te permite, vamos a decir, te permite cambiar la mentalidad a la hora de contratar. Entonces yo ahora no voy a pensar en crecimiento, en duplicar facturación, en duplicar márgenes. No, voy a pensar en yo quiero estar bien. Entonces, ¿qué tengo que contratar para que yo esté bien? Y ya cuando seamos Apple, por decirlo de alguna forma, o sea, una empresa grande, cuando seamos 50 aquí, empezaré a plantearme quizás de otra forma ciertas cosas y podré delegar incluso mi propio liderazgo. Pero eso no va a ocurrir a corto plazo, no va a ocurrir a corto plazo. Entonces, a corto plazo, el capitán del barco soy yo, el capitán de tu barco seguro que eres tú. Entonces, lo que tienes que hacer es protegerte y proteger tu tiempo para dedicarlo a las cosas importantes. Y si estás empezando, si llevas atascado, si llevas tiempo con esto, al final piensa, ¿dónde puedo comprar tiempo? Si estás empezando, ¿dónde puedo comprar tiempo para mi familia, para el deporte, para crecer como persona?
Entonces piensa de verdad desde el momento número uno, desde que empiezas a trabajar, desde que ya llevas un mes establecido, piensa cómo puedo recuperar tiempo. Por ejemplo, mira, hay una actividad, cuando yo recupero tiempo hago mucho, que es leer. Yo cuando leo muchísimo de forma habitual. Entonces cuando yo leo, he comprobado una cosa, una correlación muy curiosa, que es que cuando leo, la facturación de la empresa aumenta. Es decir, Copywriting de otra galaxia, si yo estoy leyendo libros, también tú lo haces, yo lo vendo, también esa asociación con Alex Rovira, si yo estoy leyendo libros y estoy alimentándome, estoy dándome energía con esos libros, e ideas y un montón de conocimiento, luego eso se repercute en las empresas. Y entonces produzco más, tengo más ideas, tengo un montón de energía diferente. Entonces es curioso que una de las actividades principales que yo debería realizar para mi empresa es leer. Es leer. Ahora que los Reyes me trajeron el Kindle Scribe, la verdad es que estoy leyendo mucho más. Me está gustando muchísimo para tomar notas y todo. Otro día puedo hacer un episodio nuevo de gadgets y os lo explico. Curiosamente, una actividad principal que yo debería tener en mi día a día, y la estoy teniendo entre 1 hora y media ahora mismo y 2, es leer. Porque cuando en 2022 me dio como una crisis, entre comillas, de lectura y dejé de leer, me quemé un poco con todo y dejé de leer, fueron los meses que la empresa menos facturó. Es curioso, ¿no? Pero no es que sea curioso, es una realidad, es una correlación, no es una casualidad. Entonces tienes que encontrar cuáles son esas actividades también y cuando recuperas tiempo, dedicas tiempo a esas, porque no es cuestión de recupero el tiempo de los emails y de mi calendario y ahora lo dedico a otra tarea igual que me va a robar tiempo y energía. No, piensa en qué tarea me da energía y a la cual le voy a dedicar mi tiempo porque con esa energía hago que los demás produzcan más. Entonces, en cuanto yo recuperé mi tiempo, empecé a recuperar mi tiempo, empezaron a fluir de nuevo mis días, la facturación empezó a subir. La conclusión es esa. Yo, como CEO de la empresa, como director de la empresa, una de mis principales funciones tiene que ser leer. Es una lógica aplastante, sencilla, pero muchas veces olvidada por mí mismo cuando me olvido de que cuando leo facturo más. Entonces, este tipo de cosas no las pensamos habitualmente y contratamos en plan de pues más tráfico, pues más copy, pues más manager que me ayude, pues un comercial, pues un setter, un closer. Primero piensa piensa cómo delego lo que me quita energía. Porque si tienes energía, puedes hacer muchas más cosas. Pero luego, si empiezas a contratar gente, te sigues quedando tareas que te quitan energía. Encima viene gente y te asigna más tareas que te quitan energía, acabas en el centro y has rodeado de, digamos, vampiros, entre comillas, no las personas, sino todas las actividades de vampiros de energía y acabas mal. Y la facturación cae y acabas chocando con un techo de cristal que te destroza. Entonces ese es mi aprendizaje. Ese es mi aprendizaje. Mi aprendizaje es que ahora mismo la clave para mí, y creo que es mi error anterior a la hora de contratar, es recuperemos mi tiempo. Recuperemos mi tiempo para dedicar mi tiempo a las actividades que me generan energía, que tienen valor para la empresa y también tienen valor para las personas. Si tú quieres recuperar tu tiempo, importante, antes de cerrar, recuerda que todo este tipo de cosas, hablo de este tipo de cosas en la lista de pago de conversión. javipastor.com/conversión. Te prometo que con lo que aprendas ahí vas a recuperar bastante tiempo porque hablo muchos de estos temas, ¿vale? Muchos de estos temas y muchos temas más allá de la propia conversión, pero el nombre de la lista es conversión porque el tema central es cómo convertir más. Entonces eso, mi aprendizaje, contrata para recuperar tiempo no solo por el simple hecho de crecer. Y espero que ese aprendizaje te sirva, que lo pongas en práctica y que nos veamos en el próximo episodio o en la lista de pagos de conversión. Importante, el próximo episodio, escúchalo, que venimos con novedades y vendré con José, que empezó siendo una persona que me recuperó tiempo y después se convirtió en Traffic, que también me recupera mucho tiempo porque yo le dedicaba mucho a las campañas. Nada, ahí lo dejo como un poquito de hype para el episodio de la semana que viene. Nos vemos en ese o nos vemos dentro de la lista de pagos de conversión. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.